hermanos, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Tengo el gran gozo y privilegio de estar aquí con un amigo, Daniel López, y para una entrevista vamos a hablar, platicar. Él es pastor de una Keilah aquí en Madrid y su servidor, Isaac Rodríguez, pastor de la congregación El Faro en Pasadena, Texas. Y bueno, quisiera que el hermano se introduciera para que lo conozcan igual. Bueno, pues muy buenas a todos. Yo soy Daniel, pues como ha dicho el hermano, soy pastor de la iglesia La Keilah Beneición aquí en Madrid. Y bueno, pues saludaros a todos y que sea bendición, ¿no? Este tiempo. Y bueno. Y una de las cosas que queremos hablar, hermano Daniel, si está bien, es creo que tenemos dos perspectivas en cuanto al ministerio, no dos opuestos, pero dos perspectivas. Por ejemplo, yo era un pastor bautista toda mi vida, toda mi vida desde que comencé la iglesia en el 2007, al principio de 2007, hasta como por 10, 11 años éramos bautistas. Incluso mi trasfondo, o sea, desde que nací, en 1980, mi mamá estaba embarazada de mí. Ella fue salvo, recibió a Cristo en ese tiempo, fue bautizado mientras ella estaba embarazada de mí. Y desde ese momento y toda mi vida hemos asistido a iglesias bautistas. Y incluso nunca había, de que me acuerdo, fallado más de 3 a 4 servicios en 40 años. O sea, ahí estuvimos domingo en la mañana, el domingo en la tarde. Fiel ahí. Exacto, el miércoles. Entonces mi trasfondo es bautista. Sí. Y cuando comenzamos la iglesia en 2007, 10 años después, comenzamos a entender lo que es la Torá. Y pues la perspectiva que yo tengo es una iglesia cristiana, evangélico-bautista, que cambia la Torá. Sin embargo, creo que su historia es diferente. Y la de Daniel es muy interesante, que lo dará en un momento, pero él comenzó una obra en Torá. Él comenzó con esa idea de que haya una congregación que se enfoca en Yeshua y la Torá, ¿no? Cómo vivir la salvación que Yeshua nos da. Entonces, pienso que las dos perspectivas pueden ayudar a otros, algunos que a lo mejor están en la transición, otros que están deseando comenzar una obra. Así que esperamos que les sea de bendición. Sí. ¿Cómo ves? Sí, claro. ¿Está bien? Adelante. Ok. Daniel, ¿en qué año fuiste que comenzaste la Keilah Beneición? Sí, pues mira, nosotros comenzamos en el 2016 y justo hacemos, como he dicho antes, ¿no? 10 años. Así comenzó a ser ya pues, una iglesia establecida, ¿no? Sí. No sé si lo van a ver o lo hemos contado antes, ¿no? Comenzamos en casas, ¿no? Pero no éramos una congregación establecida, ¿no? Eran hermanos que venían de diferentes lugares y justo juntos estudiamos la Parashá o la Torá, ¿no? Sí, sí, sí. Y llevamos 10 años que fundamos, por decir así, ya así, empezó a venir gente y empezamos a conseguir un local, ¿no? Donde poder ya ejercer y dedicar el tiempo ahí y 10 años llevamos ya de eso. Y creo que este Shabbat que viene Sí. Tendrán su servicio de aniversario de 10 años, ¿no? Sí, muy eso bien. Es. Yeah. Sí, por esta fecha hace 10 años pues comenzamos. Y bueno, como ha dicho el hermano, nosotros, a pesar de que también venimos de diferentes contextos, ¿no? La iglesia no es una transición, ¿no? Comienza ya con la perspectiva de la Torá, ¿no? Sí. Y bueno, eso ha sido obviamente más fácil, pero a la vez ha tenido sus retos también, ¿no? Claro, me imagino. Sí. Por ejemplo, como una congregación que está en transición, que sea una congregación evangélica, pentecostal, carismática, lo que sea, al principio enfrente diferentes batallas que a lo mejor tu persona enfrentó cuando comenzaste una obra Torá. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos la transición, obviamente fuimos lentos, enseñando las cartas de Pablo, literalmente versículo tras versículo, y preguntando a los mismos hermanos, ¿estoy viendo esto para que ellos lo vean o estoy mal? O literalmente al momento. Claro. Entonces, en ese momento no vienen, porque son hermanos bautistas, no vienen las opiniones de diferentes ramas de lo que llaman hoy en día algunas raíces hebreas, de la línea Torá. Eso no es mi batalla al principio, ¿no? Claro. Más bien es, ok,
la gente con quien yo o el Eterno me ha permitido pastorear tienen conexiones con otras iglesias bautistas, porque hacíamos conferencias, campañas, aquí se llama encuentros, todos los años. Había tiempos donde teníamos buen grupo, 350 personas, 400 personas para conferencias, etcétera, etcétera. Íbamos a visitar otra iglesia. Entonces, estos hermanos tenían contacto. Mi batalla, a lo mejor al principio no era el suyo. El mío es que están hablando estos hermanos. Claro. Oiga, el pastor está enseñando esto. Sí, Y que le decían a ellos, no, pues salgas de iglesia. Claro. Sin platicar, sin hablar. Y uno que han estado con ellos por años, uno ha predicado a ellos y les dice a ellos, mira, a mí no me están pagando por enseñar esto. Claro. No más que estoy convencido que esta es la verdad de la palabra de Dios. Ahora, me imagino que en ese momento, en el momento que tú comenzaste la obra, eso no fue su batalla. No, en ese sentido no. Nosotros cuando pues, empezamos, la batalla siempre eran diferencia de pensamientos. Recuerdo, por esa época, no sé ya ahora, estoy un poco alejado de las redes, pero sé que ya no tanto. En su día había una batalla dentro del movimiento de si es Yeshua o Yashua o no sé qué. Sí. Luego siempre pues había diferencias de perspectivas y bueno, que tengo que circuncidarme, ¿no? Tengo que hacer esto, o cómo se hace esto, cómo se guarda Sabbat, cómo se hace, ¿no? Siempre diferentes, o qué puedo hacer en Sabbat, qué no puedo, ¿no? Obviamente había gente que todavía no, a lo mejor no tenía un conocimiento por aquella época cuando empezamos, ¿no? Como ahora, que hay mucho conocimiento, Claro. ¿no? Nosotros fuimos pues yendo aprendiendo, ¿no? Y hasta el día de hoy pues, estamos aprendiendo, ¿no? Pero pues fuimos ahí también con errores, ¿no? Porque Claro. obviamente uno cree que cuando sale de la denominación X, ¿no? Tristemente al principio puede ser así, ¿no? Piense que no, yo estoy yendo a la verdad, todo eso está mal, ¿no? Claro, sí. Y no es así, ¿no? Sí, es cierto que muchas veces hay cosas que se nos han enseñado bien, otras no tanto, ¿no? Y no tenemos que rechazar lo que está bien, ¿no? Claro. Yo soy de ese pensamiento de que lo que está bien hay que creerlo, hay que tenerlo, ¿no? Incluso prestar oído también a opiniones, ¿no? Pero pues obviamente lo que no, pues ir aprendiendo e ir corrigiendo, ¿no? Yo había escuchado una frase de que nunca remueves lo que los antiguos han puesto sin saber por qué lo pusieron. Claro. Sí, hay un proverbio, ¿no? Que dice eso. Exacto. Sí. Los antiguos, en inglés es ancient landmarks, pero sí, correcto. Bueno, obviamente, comenzando la obra que usted comenzaste, llega personas, escuchan, wow, a una obra de Torah se va a abrir. Y todos que están alrededor de España o Madrid, pues, ok, vamos a juntarnos. Pero claro, cada quien lleva su forma de pensar, su perspectiva. Y como pastor, ¿cómo trataste con eso? Porque me imagino que tu deseo era comenzar algo, una obra, y a lo mejor en ese momento no consideraste, porque pues era nuevo, ¿no? De que iba a llegar muchas diferentes opiniones, y cuando venían a ti, y esto, y a otro venía, no, y esto. ¿Cómo trataste con eso? O sea, Sí. Bueno, fue un aprendizaje también para nosotros, ¿no? O sea, siempre nosotros también hemos tratado de apoyarnos en personas que... Bueno, yo soy joven, ¿no? A día de hoy ya tengo 35 años, pero 10 años atrás pues era mucho más joven, ¿no? Claro. También he de decir que nosotros empezamos con una persona que en su día pues era, por decir así, el que podíamos llamarlo el pastor o el líder, ¿no? Esta persona pues se alejó del Eterno, tuvo una caída muy grande, ¿no? Y nos vimos en el grupo pues con la decisión, ¿no? En ese momento de llevarlo entre varios hermanos, ¿no? Entre ellos yo. Y bueno, al final pues así como un consejo que hicimos, al final pues nosotros nos quedamos como los pastores, ¿no? Los líderes. Ahora sí que ha habido muchos retos. En su día nos apoyamos con otro hermano, ¿no? Eric, que te he estado comentando antes, que siempre nos ha ido dando dirección y consejo, ¿no? A día de hoy aquí en España pues tenemos le llamamos Beit Din, ¿no? Una especie de casa de juicio, consejo entre los pastores que estamos aquí. Nos apoyamos en eso, pero al principio pues tuvimos que lidiar con diferentes opiniones, diferentes perspectivas. A veces,
pues hay que decirlo, ¿no? Había reuniones que más eran debates, ¿no? Claro. Que, No bueno, se sentía el shalom ahí. Sí. Pero hemos sabido ido llevándolo. Al principio tampoco teníamos un orden como a lo mejor hoy, ¿no? De reunión. Hemos ido viendo pues que, bueno, también es bueno tener un orden. También es bueno dar oportunidad a los hermanos a que expresen sus ideas, a que hagan preguntas, pero también pues ir teniendo los tiempos y ir armando unos fundamentos, ¿no? Establecidos, o un credo, ¿no? Porque, bueno, sí que sabemos que prácticamente muchos de los que estamos en Raíces Hebreas pues tenemos la Torá, Yeshua, ¿no? Pero también es bueno establecer unos fundamentos para que cada uno no piense de una forma, ¿no? Es que esa comunidad esté dejada, ¿no? Sí, y siempre con paciencia, bueno, siempre no vamos a obligar a todo el mundo que piense en todo punto, Claro. ¿no? Siempre que respete y todo eso, pero hemos ido lidiando con, bueno, todo tipo de personas, ¿no? De personas que respetan o personas que han intentado imponer su opinión. Y bueno, por la gracia de Dios, pues hemos tenido de todo, ¿no? Y hemos ido llevándolo. Y bueno, sin desesperarnos. Sí, claro. Aprendiendo siempre. Yo siempre digo, cuando uno intenta Torah es como cuando uno sirve una coca, ¿no? Toda la espuma sube. Sí. Pero con los meses comienza a bajar y te estableces, ¿no? Claro. Uno intenta orar y gente comienza a investigar acerca de tierra plana, que los reptiles y cosas que... O sea, van y estudian toda cosa. Y bueno, es la decisión de cada persona. Por ejemplo, como pastor, yo voy a tener una perspectiva diferente, igual usted, a alguien que está detrás de una cámara y enseñando en YouTube. Yeah. ¿Por qué? No porque son gente mala, las enseñanzas pueden ser de mucha bendición, pero no llevan responsabilidad de ver las almas de las personas, ver sus hijos, ver sus nietos, ver cómo ellos sufren, ver las batallas, pasar tiempo con ellos, orar por ellos. Regularmente, uno que está detrás del canal de YouTube o una cámara, no va a sentir eso. Claro. Va a decir que si tu pastor, que vayas de ahí, bueno, claro. Pero no sabe cuánto uno ha invertido. Y claro, cometemos errores como pastores. Claro, o sea, no somos exentos de errores que hemos cometido y seguiremos cometiendo errores. Pero le aseguro, y siempre digo, hermano, que no vas a encontrar a alguien más que les ama con todos mis errores. Igual con nuestros hijos, ¿no? Claro. Decimos lo mismo. Entonces, como pastor, después de 1, 2, 3 años enseñando así, pero muy lentamente, la congregación, que era una iglesia y ahora está en transición, lo que más, y si algún día un pastor ve este video, te vas a recordar de esto, lo que más se preocupa un pastor es el silencio del pueblo. Cuando estás enseñando, estás animado y el pueblo callado. Y es normal, ¿verdad? Ellos no saben qué decimos. Ya. Yeah. Y eso como que por nosotros, para mí y mi esposa, por unos 2, 3 años, había mucho silencio. Claro, gracias, pastor, Dios le bendiga. Pero un silencio en si realmente lo estaban agarrando, si realmente lo estaban entendiendo. Y ese silencio, Daniel, de verdad era algo que a nosotros nos agobiaba, aunque nunca demostramos eso. Siempre con energía, pidiendo al Eterno por ayuda, con el Ruach, el Espíritu Santo guiándonos, tratábamos de siempre presentar alegría, hacer actividades en la iglesia, en la congregación, en la Keilah, pero ese silencio es algo que a nosotros nos chocó, ¿no? Exacto, sí. Correcto. Y eso fue ya 2 o 3 años dentro de la enseñanza de la Torah hacia el Keilah Alfaro. So, eso fue el proceso. Primero es la gente comunicándose con otras amistades, viendo el YouTube, se me olvidó mencionar eso, y luego creyendo todo lo que el YouTube les dice y olvidándose de aquellos que han sacrificado, han dado su vida, han amado. Yo siempre les digo a los hermanos, mira, el apóstol Pablo dijo, cómo encontrar, o sea, si vas a querer un obispado, o sea, y hay ciertos requisitos que demanda la Torá. Yo pienso que él agarró sus principios desde Monte Sinaí, ¿no? Cuando escogieron los hombres sobre los grupos. Y Pablo usa estos principios. Y le digo a los hermanos, si usted mira a alguien de YouTube como pastor, ¿cómo sabes si gobierna bien su casa? Claro. ¿Cómo sabes si él es un hombre íntegro y honesto? No hay forma.
tienes que tener una comunidad, un lugar, un local, para poder agarrar lo que dijo Pablo y aplicar a esa persona que está enseñando. Con todo no te falla, ¿verdad? Lo tenemos. Eso es. Pero eso fue las batallas del principio. La siguiente batalla es el silencio. Y luego llegó COVID. Ya. Y de ahí cosas pasó. Pero bueno, siguiendo con usted y la obra que comenzaste, ¿cómo estuvo 3, 4 años después? ¿Cómo sentiste la obra? ¿Ya estaba más establecida? ¿Ya había Sí. más una unión, un ejad entre los hermanos? Sí. Sí, nosotros hemos tenido varias etapas. La etapa primera más de aprendizaje y de establecimiento y mantener orden, ¿no? Luego el orden también nos fue dando crecimiento y depurando un poquito, porque vienen muchas personas de muchos tipos de pensamiento, no solo sino a curiosear también, ¿no? En su día nosotros por redes sociales no estábamos puestos, ¿no? Hoy en día por la bendición de las redes sociales, ¿no? En muchas maneras, quizá en otras no tanto, ¿no? Pero en alguna manera fue que muchas personas pueden saber y pueden ver, bueno, hay un grupo, ¿no? No estamos solos o hay un grupo en diferentes lugares. Yo, por ejemplo, recibo muchos correos de personas a lo mejor que viven en diferentes lugares de España donde no hay comunidades y bueno, siempre me escriben, ¿no? Nosotros estamos aquí, ¿conocéis a alguien por allá o por aquí, ¿no? Y bueno, nosotros sí que la pandemia, por ejemplo, mencionaba la pandemia, ¿no? Nosotros tuvimos, creo que eso se ha notado dentro del, no sé, una especie de despertar espiritual, ¿no? Sí. De muchas personas. Y entre que más o menos por esa época nosotros pusimos anuncios, somos ya una congregación, ¿no? Estamos en Madrid, nos reunimos los sabbat, pues fue viniendo mucha gente, ¿no? Aquí en España pues ha habido bueno, ya de años, mucha inmigración, sobre todo de América, de Latinoamérica, de Venezuela, Colombia, y muchas personas pues, fueron viniendo. Algunos se congregaban allá, ¿no? Tenían comunidades, otros conocieron por la pandemia la Torá, ¿no? Las raíces hebreas y todo esto, ¿no? Y ahí fuimos creciendo, ya teniendo un orden un poquito establecido, ¿no? Al principio, por ejemplo, nosotros tuvimos un tiempo ahí difícil porque sí que entre toda esa maraña de gente que fue viniendo, ¿no? Y bendición de gente, pues vino otros con otro ánimo, ¿no? Y Claro. tuvimos pruebas también. Recuerdo, bueno, tengo un testimonio bastante fuerte de una persona que incluso vino con nosotros y haciéndose pasar por judío, una persona de negocios, y trató de estafarnos, a buscar un provecho, sobre todo con una persona en específico que tenía un negocio. Al final, esa persona, pues, por la gracia de Dios, incluso estuvo ahí metido con la iglesia adventista y todo eso, pues Dios lo sacó a la luz, ¿no? Las cosas, pero eso nos llevó incluso al principio pues, a tener ese orden, ¿no? Por las pruebas y ir conociendo a la gente, ¿no? Claro. Sí que es bueno que, bueno, yo como consejo, ¿no? Estaba mencionando ahora lo de la labor pastoral también, ¿no? Dentro de las comunidades y buscar una comunidad donde haya una persona o personas, un liderazgo que esté establecido, ¿no? Que sea firme. Y como decía Pablo, ¿no? Somos cartas abiertas. La iglesia o la Keilah se forja también en la comunión, ¿no? Correcto. Eso lo vemos en Hechos los Apóstoles, ¿no? Cuando los apóstoles se reunían en el templo, comían, ¿no? Se sentaban, perseveraban en la oración, ¿no? Juntos. Yo sé que hay muchas personas que quizá no puedan hacerlo, ¿no? Porque no tienen un lugar, ¿no? Pero los que lo tienen, pues mi mensaje es que sobre todo, pues procuren de congregarse, procuren de tener comunión, ¿no? Yo sé que a veces es difícil por diferencias, ¿no? Puede ser pensamientos y todo eso. Y bueno, buscar los puntos y bueno, a lo mejor no siempre vas a estar de acuerdo, ¿no? Pero priorizar también pues el hacer comunidad, ¿no? Claro. Pero bueno, ya cada mundo, ¿no? Cada persona es diferente, pero mi consejo es ese, ¿no? Nosotros hemos ido llevando eso, buscando la unidad, aunque siempre, como te digo, estableciendo fundamentos, ¿no? Pero también, pues, personas que vienen a lo mejor de diferentes maestros o diferentes Keilah, de diferentes sitios, pues los hemos abierto las puertas, hemos tratado de comunicarnos, hablar,
acogerlos, ¿no? Ujú. Muchas veces otros no pueda ser porque no, ¿no? Pero los que sí, pues tratar de... Y bueno, muchos han ido acoplando, ¿no? Ujú. Otros igual pues han estado con nosotros o se han marchado a otro lugar, ¿no? Pero pues tratar de buscar eso, ¿no? Esa comunión y bueno. La comunidad, Sí, eso es tan importante. Hace rato estábamos hablando acerca de muchas veces como adultos no hemos sido entrenados en pensar en el futuro. mm, A veces personas tienen niños pequeños claro, y de repente, pues, no sé, a veces no se dan cuenta de que hay un límite de personas con quien sus hijos se pueden casar si quiere que se mantengan caminando en este camino, ¿no? mm, Para que no se casen yugo desigual, claro, como dice el apóstol Pablo. Y a veces hay buenas comunidades y la gente decide irse de buenas comunidades mm, donde no hay a lo mejor una comunidad. Los niños son pequeños y pues simplemente quieren aventurar, etcétera, etcétera. Y claro, cada quien tiene su derecho, pero con nuestro derecho siempre vienen consecuencias, tanto buenas o malas, ¿no? Pero va a claro, llegar consecuencias. Entonces yo como pastor de una congregación, una de las razones por lo cual yo mm, me he mantenido ahí, uno, porque sé que Dios quiere que esté ahí. Dos, yo amo el pueblo. Pero tres, mis hijos estaban más pequeños. Y siempre quería que ellos tuvieran un lugar donde se pudieran reunir y crecer. también un día a lo mejor encontrarse con su futuro cónyuge, ¿no? Del mismo pensar, del mismo mente. Mm, Dentro de una comunidad, si gente va, vienen y si gente va y nunca se establece gente que están dedicadas a apoyar, a servir económicamente, físicamente, lo que sea, a esa comunidad nunca va a haber una estabilidad, digamos, de doctrina, o sea, porque vas a agarrar de aquí, de acá, pero claro, los jóvenes que crezcan dentro de la comunidad, dentro de las clases que usted da o sus maestros dan y crecen y se casan, eso da más fuerza a la comunidad. Entonces claro, siempre animo a los hermanos, pon eso en la mente antes de tomar una decisión. Si claro, cada persona todas las veces hiciera esto, jamás habrá una comunidad estable que podrá crecer. Yo doy gracias a Dios, hasta este punto por lo menos, tenemos muchos niños. Tenemos un buen grupo de jóvenes, no sé, unos 30, 40 jóvenes, mm, pero tenemos un buen grupo de niños y más en camino. ah, Tenemos varios parejas jóvenes, bueno, realmente de su edad, ¿no? Que mm, todavía están teniendo hijos y tenemos un buen grupo de niños que es de bendición. Y es mucha bendición porque sabemos que es el futuro de la congregación. claro. Bueno, terminando, COVID llega, allá recomendaron cerrar las iglesias. Aquí creo que en España tenían que cerrar, ¿no? Y durante COVID había un momento donde ya no podías reunir. Sí, yo creo que hubo una especie de, bueno, un tiempo, ¿no? Que no podía ni salir a la calle. Ya. Luego ya las restricciones fueron bajando y sí te permitían hacerlo, ¿no? ¿Te vas a reunir? Tomando precaución, ¿no? Mascarillas y todo Claro. eso. Nosotros siempre hemos priorizado el congregarnos, ¿no? Tratar de, bueno, de tomar las precauciones posibles, pero eh, sí que, pues nosotros tuvimos una bendición, la verdad fue, y siempre lo he contado, nosotros en el COVID fue como nuestro despertar, ¿no? De muchas Mm. personas. Entonces, sé que mucha gente lo pasó mal, ¿no? Pero para nosotros fue de mucho beneficio, de llegar personas y llegar gente y Ya, porque bueno, durante ese tiempo mucha gente estaba en casa sí, y hubo un despertar, ¿no? sí, Igual nosotros cerramos por 3 semanas, 3 o 4 semanas, no me acuerdo, y volvimos. mm, Pero al volver, pues obviamente gente tiene miedo, tiene temor, claro, comenzaron a venir poquito y poquito. Pero pasó unas semanas, unos meses, ya más gente comenzaron a agregarse, que encontraron la Torah y se hicieron parte de nuestra congregación, nuestra Keilah. Entonces, actualmente nosotros estamos localizados, creo que lo mencioné al principio, en Pasadena, Texas. No somos una congregación grande en estándares de los Estados Unidos. A lo mejor el estándar de España, a lo mejor seríamos uno, sí, pero y no tenemos todas las respuestas, no tenemos todo correcto, pero ya tenemos un esqueleto de lo que somos y lo que ah, creemos. mm, Y nuestra meta con la Congregación del Faro y también con el ministerio que se llama Menor a las Naciones, es ir animando a los hermanos, animando pastores, y por eso agradezco que hayas tomado el tiempo para esta entrevista,
porque sus palabras van a ser de ánimo a otros que desean abrir una Keilah. Sé que hay momentos de desesperación como cualquiera, ¿no? Hay momentos donde dice, ¿yo para qué? O sea, uno piensa, yo puedo estar bien con mi familia, yo tengo mi trabajo, yo puedo estar tranquilo. Claro. Pero como dijo Jeremías, no obstante, había como un fuego en mi corazón que ardía y tengo que hablar la palabra. Y Daniel, gracias por su amistad, de verdad, lo digo de todo corazón. A Y vosotros. yo le animo, siga adelante, porque me es un ánimo saber que hay alguien aquí en Madrid llevando la obra y bien las batallas, para adelante, brother. Para adelante, como dicen los mexicanos, Sí. ni atrás para agarrar impulso. Claro. Pero no sé si tiene algunas otras palabras que quisieras compartir. O habíamos hablado de una cosa antes que se me olvida. En las comunidades hablamos, no todos van a estar de acuerdo 100% sobre todo. Hay gente que adaptan a tradiciones judías, que algunas son buenas, algunos a lo mejor tendrán su... y no hay ningún problema con ellos. Entonces a veces personas llegan a las comunidades como, hey, debería estar usando kippah. Sí, sí. Eso es una reverencia a Dios o lo que sea. Sí. Y yo no tengo problema. Hay uno o dos hermanos en nuestra Keilah que usan kippah, pero ellos saben, es porque a ellos les gusta. Es una cultura que les gusta, ok, no hay problema. Pero a veces gente viene con la idea de que, no sé, se perciben o se creen, digamos, más cerca a Dios por usar kippah, etcétera, etcétera. Entonces llega gente con opiniones. Y digo esto porque mi recomendación es, si usted está viendo este video, siempre va a haber muchas opiniones y todos tenemos derecho de llevar esas opiniones. Pero como cuando yo asisto la Keilah de Daniel y otras Keilah, yo respeto el que está encargado, porque no hay ninguna forma de que todos podemos ser ejad. Claro. En una Keilah, a lo mejor yo en mi Keilah haré cosas que a lo mejor no estaría de acuerdo, o viceversa, o otras Keilahs. Pero yo llegando, y lo he comprobado, o sea, porque visité diferentes Keilahs y incluso estoy asistiendo a uno. Y si no estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no estoy, yo jamás diré nada. Me adapto, porque si al yo poner división en la Keilah, estoy rompiendo lo que Dios ha querido hacer, que un pueblo sea ejad. Eso es. Y no todos van a estar correctos. Jamás es imposible. Así que mi ánimo es adaptar al líder que el Eterno ha puesto ahí y llevar la Keilah de una forma ejad, y el Eterno va a hacer grandes cosas con ese Keilah. De acuerdo. Sí. ¿Cómo ves? Sí, estoy de acuerdo totalmente. Y así es como, bueno, yo pienso que eso es una forma madura, ¿no? de no sé cómo llamarlo, madura de conducirse, ¿no? Porque también, bueno, hemos vivido, ¿no? Todo este caminar, gente que ha querido imponer, ¿no? Sus pensamientos. Incluso gente con muchos años, ¿no? Hay todo tipo de personas, pero la madurez se mide también por saber escuchar, por aún sin estar de acuerdo en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Respetar y, bueno, sobre todo que seamos, como dice el profeta, ¿no? Reparadores de portillos. Así es. Gente que pone piedras en la calzada, ¿no? Que no tratemos de poner una piedra para que el otro se caiga, ¿no? O tratar de romper puentes. Bueno, ya el Señor pondrá, ¿no? Ya el Señor pondrá si podemos quizás, no sé, corregir, llamar o enseñar a una parte, ¿no? O no, pero siempre nuestra actitud debe ser esa, ¿no? Respetar si vamos no sé, a conocer otros hermanos, pues ser pacientes, actuar así, pues como el apóstol Pablo muchas veces hacía, ¿no? Priorizar que el evangelio pues pueda ser predicado y que muchas veces pues tratar de no contender, ¿no? Amén. Pero bueno, sabemos que pues, hay muchas casuísticas, ¿no? Y muchas cosas, pero pues, bueno, es un principio que estoy de acuerdo, ¿no? Excelente. Y comparto. Amén. Así que muchas gracias, hermano Daniel, por el tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí contigo, aquí en tu casa. Si estás aquí por Madrid, por favor, visita Keilah Bnei Zion. ¿Qué significa Keilah Bnei Zion? Sí, pues sería la congregación de los hijos de Sion, ¿no? Sion, sí. Sabemos, bueno, las grandes referencias que hay, ¿no? De uno de los
títulos o epítetos que muchas veces al pueblo de Dios, ¿no? Son los hijos de Sion, Amén. o las hijas de Sion también a veces, ¿no? Sí, muy bonito. Y bueno, pues es podemos decir un título bíblico, ¿no? Una denominación bíblica para el pueblo de Dios, ¿no? Amén, excelente, muy bonito, muy bonito. Pues muchas gracias, hermanos. Que el Eterno les bendiga. Un gran shalom. Shalom a todos. Al despedirnos de nuestra visita a las afueras de Toledo, España, nuestros corazones iban llenos de gratitud, ánimo y esperanza. No hay duda de que haber compartido tiempo en el hogar de Pastor Daniel López fue una experiencia muy especial. Fue un privilegio conocer más de cerca a un hombre que con humildad y fidelidad lleva adelante la hermosa, pero también desafiante tarea de pastorear una Keilah en la ciudad de Madrid. Su cálida hospitalidad y la generosidad con la que nos abrió las puertas de su hogar fueron de gran bendición para todos nosotros en Menora a las Naciones. Más que una visita, fue un tiempo de comunión entre hermanos unidos por una misma pasión, proclamar a Yeshua como el Mesías y enseñar toda la palabra del Eterno. Hay algo profundamente significativo en este lugar. Muy cerca de aquí se encuentra la histórica ciudad de Toledo, donde hace siglos muchos descendientes del pueblo judío fueron perseguidos, encarcelados e incluso entregados a la muerte por permanecer fieles a sus convicciones y continuar practicando su herencia espiritual de la Torá. Hoy, siglos después, contemplamos con asombro la gracia y la soberanía del Eterno al levantar en esta misma tierra hombres como el pastor Daniel, que anuncian libremente a las naciones la plenitud de la palabra de Dios y llaman a su pueblo a caminar en obediencia. Como solemos decir en Menora a las Naciones, nuestro deseo no es simplemente visitar congregaciones, nuestra misión es partir dejando a las personas, a las Keilot, a sus líderes y a las familias pastorales más fortalecidos, más animados y más convencidos de seguir adelante enseñando todo el consejo de la palabra del Eterno, sin temor y con amor. Amamos profundamente a esta familia y oramos para que el Eterno continúe fortaleciéndoles en la obra que ha puesto en sus manos. Confiamos en que esta amistad seguirá creciendo y que podemos estar presentes unos para animar, sostener y servir a los otros mientras esperamos juntos el glorioso regreso de nuestro Mesías, Yeshua.